nos cortó en un pésimo momento Zoom, al final. Es como el árbitro que justo está en la mejor contra del partido y corta el partido. Ahí se me está uniendo todas las personas, denme un segundito y ya retomamos. Encima me borró el dibujo. Increíble. Bueno, yo voy a ir compartiendo pantalla total hasta que logre recomponer esa obra de arte. Eh, vamos a hacerla acá abajo. ¿Sí? Voy a tener que refrescar los colores porque si no, eh, porque si no, va a estar complicado. Decíamos, tenemos una parte. Fíjense, ¿no? Que, o sea, ya nuestro gráfico nos muestra que estos tres eventos son una partición, porque son exhaustivos, ¿sí? Me están acaparando todo el espacio muestral. Y en simultáneo, no solamente me están acaparando el espacio muestral, sino que, Sebas, ¿vos tenés la versión paga de Zoom por casualidad? no, porque si no nos estaría cortando. Antes la tenía paga, porque me había dado otro nivel. Ah, No, listo, ahora, porque pensé que un no, programa de Zoom, estamos pensé. con la versión gratis. Lo que hacíamos hace un segundo era, bueno, o sea, que bajemos un poquito a tierra esto que estamos dando ahora, ¿no? La partición del evento muestral la estamos simbolizando con las Ds, ¿no? Cada D, recuerden, no son excluyentes, o sea, no son compatibles entre sí y aparte son exhaustivas, o sea, me cubren todo el espacio muestral, todos los posibles. Con D1 estamos en la zona rosa, con D2 estamos en la zona amarilla, con D3 estamos en la zona verde. La zona celeste es nuestro evento A que nos interesa, ¿ok? Vamos a hacer acá adentro una A. Y lo que estamos diciendo es, yo no tengo la probabilidad de A, ¿sí? Este óvalo que dibuja acá, no sé qué área tiene. No lo sé. Pero, sí la puedo obtener reconstruyendo si conozco esta parte de acá. Voy a hacerlo en otro color porque no me gusta cómo está. Solo con naranja. Ahí va. Si yo conozco esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá, justamente lo que puedo hacer es reconstruir el área total, ¿no? O sea, fíjense que es muy visual y es como, cuando uno lo hace con un dibujo, es como obvio que, bueno, está bien, si yo conozco todas las partecitas que componen a este evento, ¿cómo que puedo recuperar el evento? Bueno, sí, justamente eso es lo que estamos diciendo de una forma un poquito más formal, ¿sí? Y, o sea, más apropiada, si quieren, con nuestra notación matemática, lo que estamos diciendo es esto. Notablemente, para conocer cada una de estas partecitas, ¿sí? Cada una de estas partecitas, ¿qué es? Es la probabilidad de la intersección. O sea, perdón, cada una de esas partecitas es la intersección. Yo después tengo que sacar. Cada una de esas partecitas es la intersección, con lo cual, para recuperar la probabilidad de A, igualmente yo debería conocer esas intersecciones. Y para conocer esas intersecciones, yo, como obtengo la probabilidad de cada una intersección, lo que hago es la probabilidad de A condicional en estar en alguno de estos Ds por la probabilidad de esos Ds, ¿no? Cada D, o sea, la probabilidad de cada D parecería ocupar más o menos un tercio, ¿no? Entonces, va a andar ahí cercano. Bien, se entendió esto, ¿no? ¿Avanzamos? Ahí ya se entendió a todo el mundo, así que, bueno, avanzamos, borro todos los dibujos y avanzamos. ¿Qué hora es? A ver. Bueno, nos queda media horita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar esto lo más rápido posible. Si no nos llega a alcanzar el tiempo, eh, quizás lo hacemos un poquito más rápido y les voy a pedir que bueno, después repasen o del libro o de la presentación o donde sea. Yo igual hoy mismo les subo la presentación, se las actualizo ahí en el campus, que recuerden que por pedido de la facultad ahora nos tenemos que manejar por el campus y no por el plan. Bien, un ejemplo. Este ejemplo lo saqué del libro, y sé que lo saqué del libro porque acá noté que era del libro, si no, no me acordaría. Consideramos una bolsa con cubitos y bolitas de madera, ¿sí? De dos colores. O sea, hay cubitos rojos, cubitos verdes, bolitas rojas y bolitas verdes. Entonces,
Y se sabe que que el 20% de las piezas rojas son bolitas. Esto quiere decir, si yo saco una bolita, condicional en que sea rojo, esa probabilidad es 0,2. Y el 40% de las bolitas de las piezas verdes, ¿sí? Son bolitas. Esto quiere decir la probabilidad de sacar una bolita condicional en que sea verde, eso va a ser igual a 0,4. Además, se sabe que el 70% de las piezas son rojas. Esto es la probabilidad de sacar una pieza roja a secas es igual a 0,7. ¿Está bien? La probabilidad de obtener una bolita contra la probabilidad de obtener un cubito, es decir, esto no condicional en nada, no la conocemos. No nos dieron ni la probabilidad de bolita a secas, no, la probabilidad de B. A la bolita le decimos B, al cubito le decimos C, al rojo le decimos R y al verde le decimos B corta. Muy creativos. Entonces, no nos dieron la probabilidad de sacar una bolita limpia, ni o sea, con limpia quiero decir a secas, ¿no? O sea, la probabilidad de sacar una bolita, del color que sea, no nos la dieron. Y la probabilidad de sacar un cubito tampoco nos la dieron, ¿no? Esto es, tenemos un problema porque, o sea, por ejemplo, imagínense que nos preguntan la probabilidad de una bolita, por más que no nos hayan dado la probabilidad de sacar una bolita, si nos dieron la del cubito, ya lo tenemos. Porque el cubito es el complemento de la bolita. Esto era lo que decíamos hace un rato. O sea, solamente tengo cubitos y bolitas. Bueno, o sea, entonces el complemento de bolita es todo lo que no sea bolita y todo lo que no sea bolita es cubito. Para nuestro caso en particular, podríamos tener otras cosas. Podríamos tener conos, qué sé yo. Ahora, si bien no nos dieron ni la probabilidad de sacar una bolita ni la probabilidad de sacar un cubito, ¿qué nos dieron? Nos dieron los colores, y que los colores que son efectivamente una partición del espacio muestral. ¿Por qué? Porque son excluyentes, sí. Una bolita o es roja o es verde. No es roja y verde. ¿Sí? Por otra parte son exhaustivos. O sea, las bolitas son rojas o verdes. No hay bolas rajas, perdón, las piezas en realidad, no deberían ser solamente bolas. Ahí lo estoy diciendo de una forma un poco confusa. Las piezas, o sea, los colores son una partición, ¿sí? Porque las piezas son excluyentes. No tenemos una pieza que sea en simultáneo roja y verde. Una pieza o es roja o es verde, ¿sí? Y aparte son exhaustivas. ¿Por qué? Porque una pieza o bien es roja o bien es verde. Pero no tenemos piezas blancas, ni piezas amarillas, ni piezas violetas, ¿sí? Por ejemplo, con la educación podríamos tener una partición del espacio muestral no sé, en personas con nivel inferior a primario completo, personas con primario completo, personas con secundario completo o superior. Ahí sería excluyente porque, o sea, si yo estoy por debajo del primario completo, no estoy en el resto. Si estoy entre primario completo y secundario completo, no estoy en el resto. Y si estoy de secundario completo para arriba, no estoy ni en abajo de primario, ni entre primario y secundario. Entonces, retomando nuestro ejemplo, yo a veces doy estos ejemplos porque capaz que uno piensa, la materia se trata de sacar bolitas y dados y monedas, y en realidad cuando uno usa el ejemplo de la bolita y el dado y la moneda es para simplificar los contenidos, no es porque la materia se circunscribe a bolitas, dados y monedas. Entonces, tenemos los colores y esos colores son una partición del espacio muestral. Aparte, conocemos las probabilidades muestrales, ¿sí? Las probabilidades, perdón, condicionales. Fíjense que nos la dieron acá, la probabilidad de una bolita condicional en rojo, la probabilidad de una bolita condicional en verde. Y conocemos la probabilidad de cada partición, o sea, conocemos la probabilidad de sacar un rojo a secas, ¿no? Y como ya lo comentamos hace 2 segundos, o es rojo o es verde. Entonces, el complemento de ese rojo, ¿cuál es? Es verde. Entonces, la probabilidad de ser verde es 1 menos la probabilidad de ser rojo, entonces también tenemos la probabilidad de ser verde. Conclusión, reunimos todas las condiciones necesarias para poder aplicar el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que obtener la probabilidad, o sea, descomponemos la probabilidad de sacar una bolita en la probabilidad de sacar una bolita y que sea roja, y la probabilidad de sacar una bolita y que sea verde, ¿sí? Esos D1, D2, D3, D4, Dn, que habíamos dicho hace 2 segundos, ahora son rojo o verde, ¿sí? Llegamos hasta 2 casos posibles. N, en este caso, sería 2. La probabilidad de sacar una bolita, entonces, es la probabilidad de sacar una bolita y que sea roja, más la probabilidad de sacar una bolita y que sea verde. Eso lo descomponemos como la probabilidad de que la bolita sea, de sacar una bolita condicional en que sea rojo, por la probabilidad de que sea rojo, más la probabilidad de sacar una bolita condicional en que sea verde, por la probabilidad de que sea verde. Bueno, acá estoy comentando lo que dijimos hace 2 segundos, no la tenemos en principio de la probabilidad de que sea verde,
pero sí nos dieron la probabilidad que sea roja, ¿no? Entonces, como hay solamente dos colores, podemos definir la probabilidad de verde como 1 menos la probabilidad de rojo, y eso es 0,3. Entonces, lo único que tenemos que hacer es insertar los numeritos en esta expresión que habíamos desarrollado acá, ¿no? La probabilidad de sacar una bolita condicional en que es rojo, nos la dio el enunciado de 0,2. La probabilidad de que sea rojo, nos la dio el enunciado de 0,7. La probabilidad de sacar una bolita condicional en que es verde, nos la dio el enunciado de 0,2. Y por último tenemos que usar la probabilidad de que sea verde, que no nos la dio el enunciado, pero la sacamos a partir del enunciado, que es 0,3. Entonces, la probabilidad de sacar una bolita sin importarme el color es 0,26. Listo, la probabilidad la obtuvimos utilizando el teorema de la probabilidad total. No conocíamos la probabilidad de sacar una bolita a secas, pero la pudimos recuperar a partir de estas intersecciones, sino de las probabilidades condicionales y las probabilidades puntuales de cada una de cada partición. Permítanme avanzar, ¿sí? Bueno, acá lo que estoy haciendo es bajar un poquito a tierra lo que hicimos ahora, ¿no? Que fíjense que es justamente aplicar lo que habíamos dado hace 2 segundos. Antes hablamos del evento A, ahora el evento A en realidad es una bolita. Esos eventos, ¿no? Esa partición del espacio muestral, que eran los D sub J, en realidad ahora son los colores, solamente hay dos, entonces N es igual a 2. La fórmula, que es solo para dos eventos, o sea, es la sumatoria, pero solamente es para dos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta el segundo caso. Y luego lo que hicimos fue aplicarlo a nuestro escenario, ¿no? Probabilidad de bolita, hicimos la probabilidad de la bolita y rojo, y eso le sumamos la probabilidad de sacar una bolita y que sea verde. ¿Cómo es el esquema entonces en general para aplicar el teorema de la probabilidad total? Así ya avanzamos a Bayes. Hay un evento A que nos interesa, pero no conocemos la probabilidad de ese evento A. Hay una partición del espacio muestral, ¿sí? Que necesitamos que, como ya dijimos, que cada uno de esas partecitas sea excluyente y en conjunto sean exhaustivas. Y aparte lo que tenemos que conocer es la probabilidad de cada partecita, y también tenemos que conocer la probabilidad condicional de esa cosa que nos interesa, de ese evento que nos interesa, condicional en cada una de esas partes. En cada una, en todas, ¿no? Entonces con todo esto podemos conocer la probabilidad del evento. Ok, bien. Esto lo comento porque no está mal, no está para nada de más mencionarlo, que es, yo acá estoy usando como condicional la probabilidad de A en B, o sea, como condicional la probabilidad de A barrita vertical B. En el libro están usando una barra curvada, ¿no? Y esto, o sea, no está mal, no es que está mal. En primer lugar, yo les cuento por qué uso la otra, por qué uso la vertical. Primero porque me parece que en las materias que yo hice después usaban la barra vertical, entonces, digamos, buenísimo que ya adoptemos la notación con la cual a varios de ustedes les seguirán pasando. Y bueno, eso va a ser más útil para ustedes. Y por otro lado, me parece un poquito menos confuso, porque si bien se va a sobreentender que cuando usemos la barrita curvada como la usan en el libro, se habla de que estamos condicionando, ¿no? Que es una probabilidad condicional. Yo quiero evitar al máximo posible las confusiones porque sé que capaz uno no tiene tiempo de estudiar tanto la materia y de repente se encuentra con una barra curvada y dice, ah, pero esta es la probabilidad de A dividido B, y bueno, y quería también eliminar un poco ese escenario. Aunque bueno, como digo, no es que esté mal, si ustedes quieren usar en el examen la barra en diagonal, si quieren usar la barra en diagonal, está perfecto. Si quieren usar la vertical, también está perfecto. Yo no les voy a decir a nadie cuál de las dos notaciones usar. Y aparte, menos les podría decir que no usen la notación del libro, que es como el material de estudio de la materia. Nos quedan 20 minutos. Les cuento muy rápido el teorema de Bayes, ¿sí? Acá hay un pedacito de historia, pero vamos a tener que avanzar de una y saltarnos un poquito la anécdota. La realidad, ¿sí? de esto es que nos permite, o sea, hoy en día lo tenemos muy simplificado, no sé por qué acá dice es, imagino yo que esto debe ser una comilla mal puesta. Es un elemento muy relevante dentro de lo que es la teoría de la probabilidad. Hoy en día los modelos bayesianos se usan cada vez más, y esto es como un primer puntapié. En estadística 2, probablemente en estadística para administradores también lo tengan, no lo sé, tienen inferencia bayesiana, ¿sí? Que es una forma de incorporar creencias a los cálculos que uno hace.
esas creencias uno esperaría que estén bien fundamentadas, ¿no? Entonces, la realidad es que el teorema tiene un montón de aplicaciones, sobre lo cual vamos a estar trabajando mucho acá, es con probabilidades condicionales. Hay un montón de preguntas que son súper relevantes para la economía, para todo, que son súper relevantes, que se relacionan con probabilidades condicionadas, ¿sí? Entonces, yo acá dejo un mini ejemplo, ¿no? Dado que subió la acción de una empresa, ¿no? Por ejemplo, yo puse el Banco Macro, ¿cuál es la probabilidad de que suba la acción del Banco Galicia, ¿no? Suponiendo que hay alguna suerte de correlación acá. Entonces, un condimento que tiene esto es que nos podemos alejar un poquito de ese enfoque frecuencista para meter algo de ese enfoque subjetivista. Cuando pensemos en este enfoque, hay algo de creencias subjetivas. Nosotros igual acá nos vamos a circunscribir a casos un poquito más puntuales, pero me parecía que que cabía la explicación y la mención. Nosotros acá podemos incluir algunas expectativas, ¿sí? Yo puedo creer que la probabilidad de que suceda tal evento es, y tendré esa probabilidad fundamentada con alguna suerte de creencia o cálculo mío que hice yo por mi parte. Cuando utilizamos el teorema de Bayes, ¿sí? Vamos a estar siempre vinculando la probabilidad de un evento, digamos A y B para simplificar, la probabilidad del evento A condicional al evento B con la del evento B condicional al evento A, ¿sí? Vamos a hacer primero la definición, es medio choclín, pero vamos a ver que no es tan complicado. Dado un evento A y n eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, esta es una partición, ¿no? La probabilidad de cualquiera de los eventos de estas partecitas, ¿no? Condicionado al evento A puede calcularse de esta manera, ¿no? La probabilidad de B de cada uno de estos B, ¿no? Condicional al evento A es igual a la probabilidad de A condicional en ese B sub j por la probabilidad de B sub j sobre lo que tenemos acá abajo, que fíjense que lo que tenemos acá abajo es la expresión del teorema de la probabilidad total, ¿no? O sea, esta sumatoria, la sumatoria de la probabilidad de cada A condicional en B sub j por la probabilidad de B sub j, habíamos dicho hace 2 segundos, que también eso era la probabilidad de A, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos escribir? También lo podemos escribir como la probabilidad de A dado B sub j por la probabilidad de B sub j por la probabilidad de A, y también noten que lo que tenemos acá arriba es la expresión de la intersección, entonces también lo podemos escribir como la probabilidad de A intersección B sub j sobre la probabilidad de A. ¿Por qué les pongo 3 formas distintas de escribir lo mismo? Porque en función de los datos de los cuales disponen, quizás alguna es más práctica que otra. No, por ejemplo, si ustedes ya disponen de la probabilidad de A y tienen una partición que involucra 10 conjuntos, ¿no? de, de resultados posibles, quizás les resulta mucho más práctico directamente utilizar la probabilidad de A limpia, no a secas, antes que andar haciendo una sumatoria de 10 sumandos. Entonces, eso va a depender en cada caso. Entonces, una forma de interpretar esto es, o sea, yo tengo la probabilidad de B sub j, que son las probabilidades a priori, ¿sí? Las probabilidades de B, dado cada A sub I, es la probabilidad de B en la hipótesis A, y la probabilidad de A, de cada A pequeño, ¿no? Condicional en B, son las probabilidades a posteriori. Y ahora lo voy a bajar un poquito más a tierra, ¿sí? Perdonen, sé que estoy yendo un poco rápido, pero nos quedan 20 minutos. Y si terminamos de dar esto hoy, ya pueden avanzar un poquito un poquito más con la práctica 2. Y aparte mañana vamos a hacer la práctica 2, entonces quisiera como ya mañana poder dedicarle a la práctica 2 y no andarnos repensando. Bajando un poquito más a tierra, nos interesa la probabilidad de un caso de la partición, ¿sí? Que pertenece a un conjunto B, que es el conjunto total, o sea, todo ese B es exhaustivo, ¿sí? Toma todos los. Por ejemplo, si yo acá doy nomás, ¿no? La probabilidad de ser fumador, ¿sí? B es exhaustivo porque tenemos dos particiones, una persona o bien es fumadora o bien no es fumadora. Si no me equivoco, este ejemplo está en el libro también. Y esto es condicional a un evento A cualquiera, ¿sí? Nos interesa esa probabilidad condicional. Acá ese evento A puede ser, por ejemplo, tener una enfermedad respiratoria. Si esta persona tiene una enfermedad respiratoria, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea fumadora? ¿No? Entonces, conocemos o creemos la probabilidad no condicional de cada caso, ¿no? Que vendría a ser de que sea fumador, ¿sí? Yo acá
puse conocemos o creemos, porque conocemos va a ser más o menos a donde apunta la materia, si vamos a tener las probabilidades, si vamos a trabajar con esas probabilidades. Yo incluyo la palabra acá creemos porque probablemente en estadística vamos vean diferencia bayesiana y eso tiene mucho que ver con esto que estamos usando acá. Entonces me pareció importante también incluir un poquito ese pedacito, ¿no? de enfoque subjetivista. Entonces, permítanme igual concentrarme en conocemos directamente, ¿no? La probabilidad no condicional de cada vez sujeto, o sea, conocemos la probabilidad de que esta persona sea fumadora o que no sea fumadora. Yo acá anoté que no sea fumadora, ¿no? B sub 1 es no ser fumador, con lo cual, fíjense que el complemento es ser fumador, ¿no? No sé si lo anoté acá, sí, bien, perfecto. El complemento es no ser fumador, que es 1 menos 0,6, y eso es 0,4. ¿Está bien? Tenemos la probabilidad de cada uno de estos subconjuntos de. Luego conocemos la probabilidad del evento A condicional a cada vez. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir a los fines de nuestro problema? Conocemos la probabilidad de que alguien tenga esa enfermedad, siendo que es fumador, y también conocemos la probabilidad de que alguien tenga esa enfermedad siendo que no es fumador. Y es muy importante que tengamos las dos. O la otra, es importante que tengamos la probabilidad, ahora lo menciono. Entonces, lo que nosotros podemos decir con esto, que es la probabilidad de que alguien sea fumador, ¿sí? B2, dado que esa persona tiene esa enfermedad A, ¿sí? La probabilidad del evento B2 condicional al evento A. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Aplicando Bayes. ¿Cómo aplicamos Bayes? La probabilidad del evento A condicional al B2 por la probabilidad de B2. Si la probabilidad de que la persona tenga una enfermedad condicionada, perdón, condicionada a que esta persona es fumadora, por la probabilidad de que sea fumadora, y eso lo vamos a dividir por esta suma. La probabilidad de A dado B2, ¿sí? La probabilidad de que la persona tenga la enfermedad y sea fumadora, que es 0,8, por la probabilidad de que sea fumadora, que es 0,4, más la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad a pesar de que no fuma, ¿sí? Condicional en que no fume, que eso es 0,1, por la probabilidad de que la persona no fume, que eso es 0,6. ¿Sí? En otras palabras, logramos encontrar la probabilidad de si esta persona tiene esta enfermedad, o sea, condicionado a que tiene esta enfermedad, a eso me refiero, ¿no? Condicionado a eso, la probabilidad de que sea fumador, ¿sí? La probabilidad de que alguien sea fumador, dado que tiene la enfermedad. Y eso lo obtenemos a partir de la probabilidad de que la persona tenga enfermedad cuando es o no fumadora y utilizando la probabilidad de si es, la probabilidad de enganchar a alguien que sea fumador o que no sea fumador. ¿Bien? No sé cuánto tiempo nos queda de video, creo que vamos bien. Yo lo que les iba a decir hace 2 segundos es, imagínense que me dieron la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad condicional a que la persona es fumadora, ¿no? Entonces, eso está bien, todo perfecto, no cambia nada. Tengo la probabilidad de A dado B2, 0,8, la probabilidad de B2 es 0,4, listo, está bien, perfecto. Ahora, lo que yo les había dicho es, recuerden que esto de acá lo podemos descomponer, lo podemos juntarnos y podemos decir, todo este denominador es la probabilidad de A. Entonces, esto lo podríamos haber hecho un poquito más sencillo y podríamos, miren, acá tuve un error de tipeo. De hecho, lo leí, lo mencioné, pero, o sea, pero en la filmina estaba mal. Esto es la probabilidad de B1, ¿está bien? La probabilidad de, acuérdense, de A, de ese evento A, dado cada B sub J por la probabilidad de ese B sub J. Sí, eso lo vamos sumando. Lo que les decía es, tranquilamente nos podrían haber dado, podrían no habernos dado este dato, ¿sí? La condicionada en B sub 1, y podrían habernos dado la probabilidad de A secas. Y nosotros usamos esa probabilidad. Como siempre les dije, va a depender de cada caso del escenario. Un comentario. Un comentario nomás. Y avanzamos. Estas probabilidades también están entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre están entre 0 y 1. Así que atentos a eso. Bueno, Sebas, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, obvio. Decime. En el caso de que no nos daba A condicional B1, Sí. ¿cómo lo podíamos sacar? Porque ahí
0,1 y 0,8 no le veo ninguna relación. No, está bien. O sea, si no te daba este dato, ¿no? Era lo que habíamos dicho recién. Imagínate que este dato de acá, que este de acá no me lo habían dado, ¿no? Lo voy a poner crucecitas. Si no me daban ese dato y no me daban nada más, listo. O sea, no puedo resolver el ejercicio. Si no me dan ese dato, pero sí me daban la probabilidad de A, no condicionada, la probabilidad de A limpia, ¿no? La probabilidad de que alguien tenga la enfermedad. ¿Y listo? Yo podía usar en el denominador la probabilidad de A y el resto de los datos ya lo tenía. Me habría quedado la probabilidad de A condicionado en B2, que esta me la habían dado, la probabilidad de B2, que esta me la habían dado, y la probabilidad de A, que no se supone que me dijeron que era igual a 0,9, no sé, el dato que sea. ¿Está bien? Sí, perfecto. O sea, no utilizamos el B1. No pasa nada con eso. En ese caso en el cual no te den este dato, pero te den este otro, podrías hacerlo. Si te dan los dos, puedes hacer cualquiera de las dos. Puedes usar este dato de una, o puedes reconstruirlo a partir de estos dos datos. Y estos dos. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. O sea, dependería de qué datos tenés disponibles. Bueno, acá simplemente hago la resolución del ejercicio, ¿sí? Esto acá debería ser un por, debería ser un puntito. La probabilidad, lo único que tenemos que hacer es el input de los valores numéricos que nos dieron. Lo acabamos de conversar, así que voy a avanzar, pero los aliento a después resolverlo en sus casas y constatar que llegan al mismo resultado. Bien, y acá vamos a dar un ejemplo, déjenme nomás ver que... bien, después nos quedan un par de ejemplos más, así que yo con esto les digo, ya me quedo tranquilo. Hagámoslos igual, o sea, es como una mini práctica, ¿está bien? Vamos a ir aplicando esto, vamos a ir aclarando más cositas más. Nos quedan 10 minutos más. Si esto no lo logramos terminar, no hay ningún problema. Llegamos hasta donde lleguemos y mañana lo terminamos. Total, mañana es día de práctica y medio que esto va en línea con eso. Primero, imagínense que nosotros conocemos un test, ¿sí? Y ese test puede darnos un falso positivo o un falso negativo, ¿no? Fíjense que si yo hablo de falso positivo o falso negativo, estoy diciendo que me da falso, condicional en que me tenía que dar falso, o un falso, condicional en que me tenía que dar. O sea que, por ejemplo, imagínense que hacemos test para gente con coronavirus, ¿no? Un falso positivo que es que me dice que esta persona tiene coronavirus, condicional en que no tiene coronavirus, y un falso negativo es que esa persona me salta en mi test que no tiene coronavirus, condicional en que sí tiene coronavirus. Y entonces también lo podemos hacer con el consumo de drogas, ¿sí? Pensemos que una persona puede estar consumiendo o no determinada sustancia, ¿sí? Que esto lo podemos relacionar con el caso del tabaco, ¿no? Tenemos el caso B1 y B2, ¿sí? Ser consumidor o no ser consumidor, y tenemos un test para detectar si esa persona es consumidor o no. Pero sabemos que nos puede tirar, ¿no? O sea, con ese test nos puede dar positivo o negativo, o sea, positivo que sí consume o negativo que no consume, pero sabemos que puede fallar, ¿sí? De que existe una probabilidad, eventualmente en test de hipótesis veremos un poco estos test no circunscriptos al campo de la medicina, pero sí test en general y veremos el error de tipo y el error de tipo. Por la probabilidad, por estudios, la probabilidad de un falso positivo, esto es, la probabilidad de que me salga positivo condicionada a que la persona no consume esa sustancia, es 0,05. Yo acá estoy medio comentando algo más, ¿no? Que el complemento lo podemos obtener a partir de esto, ¿no? Yo puedo obtener la probabilidad de que nos dé negativo bajo la misma condición. Sí, fíjense que es muy importante esto porque estoy diciendo bajo la misma condición. No es que estoy pasando a decir condicional en B2, sino siempre condicional en B1. Y eso hacemos 1 menos 0,05. La probabilidad de un positivo acertado, ¿sí? Esto es la probabilidad de que nos salga positivo, que es el evento A, condicional en que la persona... ahí me saltó el cartel de Zoom que nos estamos quedando sin tiempo. La probabilidad de que el positivo sea acertado, esto es la probabilidad de que nos salga positivo, dado que es consumidora, ¿sí? Dado B2, es igual a 0,8.
Entonces consideremos que la proporción de consumidores es del 0,05. Esto es lo que podríamos denominar como probabilidad a priori, o podríamos decir que la conocemos, que como ya les dije, en la materia, si me equivoco en casi todos los ejercicios, más que creencia, les dirán que la conocemos. Entonces, esta probabilidad, que puede ser una creencia, puede, según en qué enfoque estemos trabajando, puede ser también un dato, ¿no? Entonces tenemos la probabilidad de no ser consumidor y la probabilidad de ser consumidor. Dados estos datos, podemos obtener la probabilidad de que la persona sea consumidor, dado que el test es positivo. ¿Sí? Sabiendo que el test es positivo, uno diría, bueno, esta persona es consumidora. Pero ojo al piojo, porque puede ser que si salimos y hacemos el test por todas partes, a muchas personas le diga, bueno, vos sos consumidor, pero en realidad esa persona capaz que no está consumiendo, o no consumió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea consumidor, dado que el test dio positivo? Esta es la probabilidad de B2, dado A, ¿no? Y fíjense que todas estas, utilizamos el teorema, ¿no? En su forma, usamos la formulita, y lo único que tenemos que hacer es el input de los datos, ¿sí? La probabilidad de que el test sea positivo, dado que la persona es consumidora, nos la dio el ejercicio. La probabilidad de que la persona sea consumidora era esta que decíamos que podía ser a medio de una creencia o que podía ser dato, bueno, nos la dio el ejercicio también, es 0,05. La probabilidad de que la persona, de que el test sea positivo, dado que es consumidor, por la probabilidad de que sea consumidor, ¿sí? Que fíjense que siempre adentro del denominador va a haber un término que va a ser igual al numerador, ¿sí? Más la probabilidad de que el test sea positivo, dado que la persona no es consumidora, por la probabilidad de que la persona no es consumidora. Entonces, la probabilidad de que alguien sea consumidor, dado que el test es positivo, en realidad es bastante baja, es 0,45. Es tan baja en realidad porque, como muy pocas personas consumen, y yo salgo a hacer test por todas partes, va a haber un montón de personas que en realidad no eran consumidoras y yo las voy a estar testeando todo el tiempo, ¿no? Porque son la mayoría. A la mayoría de las personas que enganche ya van a ser no consumidoras. Entonces, eso me da un mayor caso de falsos positivos. Distinto es entonces si yo agarro y hago esta prueba en un lugar donde las personas tienen un consumo mucho más alto, en ese caso la probabilidad de falso, de positivo acertado vendría a ser mayor. Bien, creo que, bueno, no sé, vamos a ver, esto ya son 5 minutos nos quedan, conversamos esto y ya después nos queda un ejercicio para mañana, que lo vamos a agregar a la práctica, lo haremos al final de la práctica si tenemos tiempo, y si no, bueno, les queda igual para ustedes, que era un ejercicio más para practicar, que no tienen hasta resuelto. Este teorema es muy importante en lo que se llama inferencia bayesiana, así que es un tipo de inferencia estadística, en lo cual uno utiliza las evidencias y va actualizando o infiriendo probabilidades de una hipótesis que pueda ser cierta o no. Esto abre la puerta, ¿no?, a utilizar consideraciones subjetivas, ¿no? Y es muy interesante porque eso nos permite decir, bueno, si esta creencia mía, que la tengo por lo que fuera, es acertada, me permite operar a nivel numérico, o sea, pasar al campo numérico esa creencia que al principio sería difícil de cuantificar, ¿no? Sirve para evaluar también sucesos a priori y a posteriori, teniendo en cuenta hechos que pueden ser subjetivos, o sea, en realidad creencias sobre hechos que pueden ser subjetivas o no, y en base a las posibilidades que desencadenen estos hechos. Entonces, obtener un dato como conocimiento permitiría o no establecer un plan de acción. Esto más aplicado a empresas que están trabajando, que están haciendo esto, que están haciendo. Bien, dicho esto, tema muy relevante. De hecho, hoy en día hay un montón de trabajos novedosos, les diría que hay mucha de la literatura en econometría, ¿no? O sea, en estadística aplicada a distintos aspectos económicos, que está empezando a utilizar enfoques bayesianos y está eh, surgiendo bastante fuerte eso. Así que, bueno, estas 3 filminas que nos quedan son de un ejercicio que sacamos del ejercicio de Rodrigo, del curso de Rodrigo, así que eso quedaría para verlo mañana si nos da el tiempo. Mañana tenemos una clase un tanto intensa, no sé si vieron el Excel, pero creo que tiene bastantes ejercicios hechos, así que si no nos alcanza el tiempo, tendremos una práctica entera y lo que queda les queda a ustedes para seguir practicando y espero que les sirva, ¿no? O sea, en definitiva, un poco la idea es si puedo resolver ejercicios más, los resuelvo
Si los doy en clase, bueno, buenísimo, y si no los doy en clase, igualmente les queda resuelto. La clase de mañana va a ser con Excel también. No es tan necesario usar Excel, quizás, pero sí es útil. Y la siguiente práctica ya la empecé a armar y lo que armé fue hay una mezclita entre Excel y una presentación, porque o sea, cuando uno empieza a trabajar con integrales y todo eso, quizás no tiene tanto sentido estar con Excel. Pero bueno, en general las devoluciones con respecto a dar Excel en clase fueron muy positivas, entonces tengo también cierto incentivo a seguir dando Excel. Nos sobran 3 minutos, son libres, vayan, yo ya dejo de grabar.